¿Cuál siempre ha sido el rol de las personas negras en la televisión, en el cine? Sobre todo pues de empleada doméstica o de una mujer con mucho sufrimiento, o cierto, son roles bien clichés. En sí el estereotipo no es lo malo ni es lo bueno, es la forma como tú utilizas ese estereotipo, la narrativa que tú creas alrededor de ese estereotipo. Porque yo también tengo estereotipos sobre los blancos, ¿me entiendes? En el momento en que nosotros nos narramos a nosotros mismos y en el centro de la historia ubicamos a uno de nosotros, ya con eso el estereotipo se rompe. Nosotros tenemos un guión que acaba de pasar varios filtros del FDC, el Tesoro de Ray, y es la mirada de un niño raizal, pero es la mirada de un niño de 8 años. Desde ahí el estereotipo se tiene que romper, porque ya el centro es un niño y es raizal, y es el sentir de un niño raizal. Y cuando hablamos sobre leyes y como la cota de pantalla que tendremos en Brasil, también tendremos una lucha en común, yo pienso, en nuestros países, que es también contra la fuerza de Hollywood. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast y estoy muy feliz porque a continuación ustedes van a escuchar el primero de 3 episodios que hicimos en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cali, que este año 2025 llegó a su edición número 17. Así que un saludo muy especial, con abrazo incluido a Yerili Polanco, que es gracias a ella que pudimos producir estos 3 episodios como aliados en esta edición 17 del festival. El primero, revolucionando historias del cine étnico, corazonando historias. Un pequeño contexto porque el FIC Cali, que de a poco se ha venido convirtiendo en uno de los festivales más prestigiosos del país, este año fue tomado por Manos Visibles, una organización que fue fundada por Paula Moreno Zapata, quien fuera ministra de Cultura de Colombia entre el año 2007 y 2010. Esta organización, Manos Visibles, hizo una alianza con APAN, que es una organización brasilera, siglas de Asociación de Profesionales del Audiovisual Negro de Brasil, y crearon el laboratorio de escritura de guión llamado Corazonando Historias. En realidad fueron 8 guionistas colombianos que se entrevistaron con distintas referentes del audiovisual negro brasileño. Joyce Prado, ella viene de Sao Paulo, Brasil. Es directora, guionista y fundadora de Oxalab, una empresa dedicada a la producción de contenido sobre la cultura y las comunidades afrobrasileñas y diaspóricas. Ha sido premiada en festivales como el de Sao Paulo, ha escrito y dirigido series para plataformas de streaming, también para canales de televisión, y es miembro fundadora de la Asociación de Profesionales Negros del Audiovisual APAN. Es decir, ella es una de las tutoras de, por ejemplo, Ana María Jessie, que es cineasta raizal, antropóloga visual e historiadora, con especialización en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz. Su trayectoria se enfoca en proyectos que articulan investigación, memoria histórica y prácticas artísticas para la defensa de los cuerpos y territorios negros, indígenas y queer. Además de Gustavo Guzmán, oriundo de San Andrés, director, productor y guionista, licenciado en música, cine y televisión independiente. Tanto Gustavo como Ana María vinieron al festival para perfeccionar sus historias en escritura. Con ellos, junto a Joyce, hablamos de los principales retos al escribir historias, de cómo podemos acabar con estereotipos, de los retos del cine a nivel general, de cómo se dio la alianza entre APAN y Manos Visibles, de distribución y exhibición. Esto y muchísimo más a continuación. Empecemos con Ana María Jessie. Yo más que sanandresana soy una mujer raizal, y nosotros como raizales y como pueblo étnico somos totalmente diferentes al colombiano continental, empezando por nuestra condición de insularidad, por la condición del mar, de hablar un idioma nativo, de tener unas cosmologías y una forma de vida diferente, de comer y vivir en un ritmo diferente. A la final San Andrés es más bien como un pueblo chiquito, Cali sigue siendo una de las ciudades más importantes, entonces creo que sí hay mucha diferencia, realmente. Desde el punto de vista, mi opinión es como la del antropólogo que yo no soy y que no seré. Nuestra negritud es diferente físicamente y culturalmente. Yo reconozco cuando un negro no es sanandresano, lo reconozco con facilidad. Es más, reconozco los del Valle
con relación incluso a los de Chocó. Todas son negritudes hermosas, diferentes. Y me parece que es el chiste. San Andrés, sí, San Andrés es la Colombia no Colombia. Así de diferentes somos. ¿Qué nos une? Políticamente pertenece a Colombia, culturalmente es otro país. Y eso es lo que estamos perdiendo. Con el afán de que seamos muy Colombia, estamos perdiendo lo que somos como independientes. Voy a ir aquí con Joyce, un poco en esta misma línea de lo que decía nuestro invitado. ¿Ves alguna diferencia entre el negro de Brasil y el negro colombiano? Esta es una gran pregunta, me gusta. Yo pienso que cuando hablamos sobre diáspora vamos a ver semejanzas, por eso que también hay similitudes, por eso que es muy interesante también me quedar acá en Colombia y como la primera vez estoy aún mirando y viendo lo que hay. Yo pienso que tiene una cosa que une a todos los otros, que es el tambor, y como estos quedó como no solo como un símbolo, pero también un instrumento que es la unión de nuestros pueblos. Entonces, tiene muchas diferencias porque también tendremos una colonización que es portuguesa, tendremos también una manera de ahora Brasil es muy apartado de la cultura de los otros países de Latinoamérica. Aún tendremos que nos conectar más, conocer más, hablar más con las personas que son de otras comunidades, de otros países, pero aún pienso que tiene una experiencia, una vivencia que venga con el tambor, que venga también como los quilombos, los majones, los palenques, que cuando miro también veo cosas que son muy familiares, similitudes, de maneras de vivir que son muy semejantes. Entonces, esto es una de las cosas que miro que se quedan, que miro y veo, parece como en casa, parece como en Brasil, me acuerda de cosas como eso. Ahora que mencionas eso, yo tengo una amiga brasilera de Porto Alegre, creo que es ella, y cuando ella recién llegó aquí a Colombia, ella aprendió español aquí en Colombia, pero ella me decía como que ella aprendió a sentirse latinoamericana estando en Colombia, porque lo que vos decías, hay una barrera de pronto idiomática y de pronto como que, no sé si estoy en lo cierto o no, pero como que Brasil se encierra un poco como en su misma cultura. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Y también pienso porque los países muy grandes, o que haces también que mismo siendo una persona de São Paulo no tengo tanta conexión con otras culturas de otras partes del país, porque como se queda muy grande tendremos muchas diferencias desde la parte cultural, alimentación, todo que miramos así. Es un país difícil de se conectar, también por se quedar muy grande y también porque tendremos una industria cultural que se queda mirando mucho para los Estados Unidos y poco para Latinoamérica también. Ustedes tienen una alianza estratégica con Manos Visibles. Entonces, bueno, antes de hablar de cómo se cruzan estos dos proyectos, hablemos de APAN. Entonces, ¿cómo nace? ¿De dónde viene incluso el nombre? Entonces, en 2016, nosotros en Brasil empezamos a hablar sobre hacer una asociación que mirase para la producción del cinema negro que ocurría en nuestro territorio y que también garantizase recursos y fondos. En Brasil, la mayoría de los fondos de recursos para el cine es de gobierno, entonces tendremos una agencia nacional de cine, tendremos un fondo que es nacional también, pero aún no había acciones afirmativas que garantizase el acceso de las personas negras a este fondo. Entonces empezamos a hablar cómo hacer para que las políticas públicas, para que nosotros en cuanto realizadores tuviéramos derecho también, este derecho garantizado para poder producir nuestras pelis accediendo a este fondo, ¿sí?
Entonces empezamos como un grupo de 15 a 20 personas que se quedaban mirando para las otras asociaciones de cine que tendremos en Brasil, para también comprender cómo hacer para que nos quedásemos juntos haciendo este tipo de incidencia, de advocacy. Después de esto empezamos como todo un año haciendo reuniones, pensando o qué queríamos con eso, también pensando en el nombre, porque de alguna manera no podríamos parecer que estamos haciendo ningún tipo de discriminación cuando nos quedamos con la asociación solo para las personas negras en nuestro país. Y después de esto, otras personas empezaron a se interesar también y nos quedamos ahora como 10 años haciendo diferentes acciones de movilizaciones en la ciudad, en los estados, en todo el país. Somos hoy como 1.200 personas que se quedan en diferentes partes del país y regiones con esta idea de garantizar que las personas negras que desean trabajar con audiovisual y con cine puedan tener este derecho garantizado de acceso a recursos, pero también no vivan situación de discriminación y de racismo dentro del mercado y en el set. También tendremos una acción que es de estar dentro de los festivales, de eventos de mercado y cómo hacer para que o que deseamos en cuanto cine, en cuanto narrativa, también se quede como algo que es importante no solo para nosotros, pero también para todo nuestro país, para toda nuestra población, porque hablar sobre la experiencia de las personas negras en el territorio de Brasil, también yo pienso que en toda la diáspora es muy importante para que nuestros países tengan conciencia de que o que fuera y o que es aún hoy lidiar con todo este tipo de discriminación que son del gobierno, pero que también son de la sociedad. Entonces es más por eso que ahora estamos trabajando y nos quedamos con casi 10 años de acción. Y con manos visibles, entonces vienen trabajando ya hace un buen rato. ¿Y qué se han encontrado, digamos, en ese trabajo? Entonces, desde el principio nosotros deseamos también nos quedar más cerca de otros realizadores de otros territorios para que pudiera ser un cambio de conocimiento. Entonces, como hace 4 o 5 años empezamos a hacer esta parcería estratégica con Manos Visibles para que también podamos nos quedar más cerca de los realizadores colombianos y tener una troca de conocimiento con relación no solo a la parte más institucional y política, pero también a la parte estética y lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, qué tipo de poética que también tendremos en cuanto a personas negras que se quedan en nuestros territorios. Entonces empezamos haciendo una acción que se llama Foco, que es una escuela una escuela de entre Brasil y Colombia con personas que son de los dos países como participantes para que pudiéramos hacer esta troca, este cambio de conocimiento. Y también yo pienso que estamos en la tercera turma de Foco y la primera vez que estamos haciendo lo Labo y Corazonando Historias, que ya se queda como mirando de una manera más cerca de los realizadores cada uno de los proyectos, o que es diferente porque en Foco tendremos como 30 personas haciendo un curso juntos y una formación que también es conjunta, pero en el Lab tendremos 9 proyectos en Colombia y estos proyectos quedan con tutorías y podemos hablar más sobre ellos y o que cada realizador desea hacer con tus proyectos en el futuro. Perfecto. A Ana María y a Gustavo les quiero hacer una pregunta y es que cuando yo leía un poco cómo nació Corazonando Historias, yo pude ver que había como un problema, una problemática, y es cómo se muestran las comunidades negras indígenas o cómo han sido representadas en lo escrito, en la base que es el guión, ¿no? La base de una película es el guión. Entonces hay como unos estereotipos y una superficialidad
Entonces, Ana María, Gustavo, quisiera preguntarles qué estereotipos ustedes han visto de pronto en el audiovisual en general, pero haciendo como foco en el cine colombiano. Ana María. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque son muchísimos estereotipos. Incluso, como para responderte un poco la pregunta, hace poco salió un manifiesto de actores y de actoras negras pidiendo que no se les pusiera más en roles que no las representara, ¿cierto? ¿Cuál siempre ha sido el rol de las personas negras en la televisión, en el cine? Sobre todo pues de empleada doméstica o de una mujer con mucho sufrimiento, o cierto, son roles bien clichés, como bien, no hay una posibilidad para los actores negros en este país pensarse que van a hacer otro tipo de papeles, solamente tienen cierto tipo como de esclava, muchísimos papeles de esclava, que eso les encanta ponernos de esclava, les encanta ponernos en roles de sufrimiento, en infancias negras perdidas por ahí, hay mucho en Colombia, sí, o también el estereotipo del rol de que les gusta mucho a los directores mestizos, blancos y heterosexuales, les encanta filmar a las personas negras e indígenas, homosexuales de los territorios o de la urbanidad, la manera como ellos nos ven a nosotros, y bueno, son muchísimos, no sé si Gustavo tiene más, pero... Yo creo que eso existe en todas partes, ¿no? Hace un tiempo escuchaba a Denzel Washington alegando lo mismo. Actrices tan importantes para la cinematografía universal como Alfred Woodward quejándose de que ella tiene la misma capacidad de Meryl Streep, pero jamás va a recibir el dinero que recibe Meryl Streep, simplemente porque es negra. Estamos en Estados Unidos, ¿no? La meca del cine popular, universal, así que eso es algo que persigue a todo aquel que no es blanco. Todo lo demás es un estereotipo y se utiliza para eso. Esa es la idea de que nuestras manos sean visibles, de que nuestra producción se vea, porque cuando nosotros nos mostramos a nosotros mismos, no es desde el estereotipo ni el cliché. Para nosotros, desde nuestra cosmología, nosotros ocupamos todos los roles. No es el rol con el que el blanco, por así decirlo, mira a la minoría. Ahí es donde está la fuerza de nuestro cine para nosotros y el resto de la humanidad que quiera verlo. No, y según lo que ustedes están comentando, ahí está la fuerza de corazón, de manos visibles, ¿no? Porque pues es un proyecto y de apoyan con la alianza, porque pues lo veo muy interesante en el sentido de que, a ver, la base de una película es el guión, ¿no? Ahí es donde se describen los personajes, ahí es donde se tumban esos estereotipos que ustedes están mencionando. Entonces, también a Ana María y a Gustavo preguntarles, ustedes ya desde el trabajo audiovisual y aterrizando un poco lo que ustedes traen al festival, ¿cómo han ido trabajando eso? Que, bueno, ya han mencionado algo, pero sí, un poco ya como de sus proyectos personales y lo que están presentando aquí, ¿cómo han ido cambiando esos estereotipos? Pues yo creo que desde narrarnos desde nuestros lugares, yo diría, sobre todo, por ejemplo, mi inserción en el cine no fue una inserción consciente. Pues yo no fui una niña que crecí soñando con ser directora de cine, porque yo no tenía esa noción, ni siquiera pues en el lugar donde yo crecí yo no tenía noción ni que se hacía cine o que mujeres negras hacen cine, ¿cierto? Entonces, y yo hice una película que es sobre las mujeres pescadoras del territorio, de San Andrés, Old Providence, San Cristina, que es una película muy simple, incluso que puede ser muy parecida a lo que decía Paula que soñaba, porque son las pescadoras felices hablando de lo feliz que es ser pescadora en la isla, y son condiciones complejas, porque tampoco era romantizando, ay, somos felices porque somos pescadoras. Ellas hablaban críticamente de cuál es la diferencia cuando tú eres un pescador, cuando tú eres a fisherman y no una mujer pescadora. Y es eso, yo siento que
Pues el lugar de la defensa más importante que podemos hacer nosotros es intentar narrarnos desde el lugar que habitamos, desde lo que somos y también desde lo que fantaseamos también, ¿cierto? Porque a veces yo siento que es muy complicado como que narrar del todo, pero a veces nos ponen también en un estereotipo cuando nos nombramos como realizadores afro o realizadores indígenas o étnicos, nos ponen un estereotipo de que solo tenemos que hacer cosas de la tribu o de la comunidad o de lo cultural o de la tradición, y no nos dejan, no nos permiten o se retiene nuestra creación y no nos podemos ir a nuestros sueños también o a otras visiones, a otras miradas, Entonces yo creo que la mejor forma de intentar luchar con los estereotipos, porque el estereotipo no es necesariamente malo o bueno, en sí el estereotipo no es lo malo ni es lo bueno, es la forma como tú utilizas ese estereotipo, la narrativa que tú creas alrededor de ese estereotipo, porque yo también tengo estereotipos sobre los blancos, ¿me entiendes? Y sobre un montón se van tumbando con la interacción también, pero yo siento que en este momento el alegato principal es sobre la posibilidad de hacer, sobre cómo nosotros realizadores afroindígenas que habitamos Colombia y que hemos sido utilizados siempre en el discurso de la nación para hablar de cómo Colombia es pluriétnico, pluricultural, yo no sé qué, pluridiverso, de los países más diversos, muestra el cine que hace las personas negras e indígenas de su territorio y apoyen a nuestras producciones para que sean posibles, porque por más es que son vacíos gigantescos. En la historia del cine colombiano, tú que eres un conocedor, ustedes pueden hablar de Hollywood y de todo, y sabemos que hay mucha precarización en la producción audiovisual, un montón de vainas, pero si hablamos de que llevamos más de 20 años en una ley de cine, y tú sabes cuántas películas, largometrajes son dirigidos gracias a esa ley de cine por personas negras e indígenas. Creo que van 3 personas, 4 que se han ganado el fondo. De 20 años de ley de cine. Entonces, mi pregunta es, sobre todo para la nación Colombia, que tanto le gusta hablar de nosotros, que tanto nos posiciona, que tanto habla de la diversidad, que tanto nos muestra, es cuándo va a darnos la posibilidad de nosotros poder narrar. Narrar incluso en el error, narrar incluso, ¿me entiendes? De narrar. En el cine, ¿cierto? En lo que a nosotros nos gusta hacer, que es una gran pantalla. Y a la final el sueño del cine no es un color, pues no es sobre el color, es sobre la posibilidad de hacer. Entonces, en este momento mi lucha está sobre todo en entender cómo puedo seguir haciendo. Y ha sido difícil, y es muy complicado. Y ahí entiende uno todos esos vacíos históricos y entiende todo lo que es el racismo estructural, entiende todo, pues entienden tantas cosas que uno dice, ok, no es simplemente hablar bonito, no es simplemente darnos estos espacios, que es muy importante, pero se necesita más, y yo creo que ese más es algo que nosotros entendemos mucho gracias a la alianza con Brasil, que es ese más desde una política pública, porque desde qué políticas públicas realmente se van a hacer para que nuestro cine sea posible. Y además que antes de ir con Gustavo, que me parece chévere ese tema que tocas de la ley de cine, y quiero saber también la opinión de Gustavo, y quisiera darle la palabra a Joyce también, pero es que siento que tenemos mucho que aprenderle a Brasil también en cuanto a políticas públicas, porque por ejemplo, en varios programas que hemos hecho en Oiga Vea sobre distribución, nos enteramos que en Brasil, por ejemplo, hay una cuota de pantalla muy interesante, y yo creo que pues está chévere ahorita que hay un gobierno pues del cambio, que se dice ser del cambio, antes de que salga pues que pudiese como empujar un poco esas políticas. Gustavo. Sí, en el momento en que nosotros nos narramos a nosotros mismos y en el centro de la historia ubicamos a uno de nosotros, ya con eso el estereotipo se rompe, per se.
Nosotros tenemos un guión que acaba de pasar varios filtros del FDC, el Tesoro de Ray, y es la mirada de un niño raizal sobre su entorno. Tiene una madrastra que es diametralmente opuesta a su mamá, que le enseñó los valores culturales raizales, y la mamá es como llamamos en San Andrés, es continental, es decir, pertenece al continente, no a la raizalidad, pero es de la mirada de un niño de 8 años, un niño que por tantas cosas tuvo que desarrollar un amigo secreto para lidiar con el abandono. Entonces Ray, un niño que no le gusta hablar español, lo sabe, habla inglés, pero se expresa en criol, porque todo lo demás está en español. Desde ahí el estereotipo se tiene que romper, porque ya el centro es un niño, y es raizal, y es el sentir de un niño raizal que representa a la raizalidad, ¿no? Como niño, como San Andrés muy joven, y sus adultos muy grandes, una Colombia que se impone sobre esto más jóvenes. Hay un concepto y una semiología con respecto a los estereotipos, eso. Con respecto a la ley de cine, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros, a ver, ¿cuántos libros se lee un colombiano promedio? Ahí hay un problema. ¿Quién escribe? Alguien que lee. Y si tú no lees, ¿qué demonios vas a escribir? Si no leemos, no hay guionistas. Entonces un guionista es un paria en su grupo. Es alguien extraño. Alguien que ha leído mucho y empezó a escribir. Está devolviendo algo. Si nosotros no escribimos, jamás haremos guiones. Necesitamos enseñarle a leer a nuestros jóvenes que se están graduando sin saber leer. Desde ahí hay un problema. Independiente de lo que la pseudoindustria nos pone al frente, mientras no haya grandes historias, podemos tener la mejor ley de cine de la Tierra de Júpiter, ¿y nuestras historias? Entonces desde ahí hay que comenzar, porque si la historia es genial, es difícil que se encuentre con muchas trabas. Ahí es que leer para poder escribir. Perfecto. Joyce, bueno, no sé si querés como también complementar, pero te adjunto también algo, y es que vos como tutora de Corazonando Historias, me imagino que con todas las con todos los proyectos que te has encontrado, ¿no? Todos los proyectos de guión y la diversidad que hay, háblanos un poco también de eso. Yo pienso que esto que Gustavo estaba hablando, sí, sobre leer, sobre cómo es la formación de un guionista, ¿sí? Yo pienso que la lectura es también para la parte de la ficción, para el documentario, pero también cuál es su mirada, su mirada más crítica con relación a la sociedad y los espacios que estos se quedan. Entonces, para todo esto que es la formación de un guionista, y también para la mirada de una persona negra haciendo guión, yo también pienso mucho sobre lo que está leyendo también con un punto de vista social y político. Porque en verdad hacer cine y lo que nosotros ponemos en la pantalla también va a ser una referencia para nuestra audiencia sobre cómo estamos mirando y hablando sobre el mundo y la sociedad que nos quedamos. Entonces, esta formación de guionista para mí también pasa por una formación de ciudadano, una formación de la conciencia también de quién somos nosotros. Es por eso que también hablar sobre estereotipo para mí es también hablar sobre una propia conciencia, que tú no sabes o si no tienes conciencia de que también están te poniendo en un estereotipo, están te trayendo en la pantalla, en las peles, en todo que tú tienes contacto. Hay una intención de mantener las personas en un determinado lugar, en sitio en la sociedad. Entonces, cuando tendremos tantas peles con personas que son esclavas, que son domésticas, que son mamis, con los hombres con armas, de criminosos, de dealers, de tráfico,
es muy importante que tendremos conciencia que esto es una intención de poner una parte de la población en un determinado lugar en toda esta dinámica social. Y que cuando estamos hablando sobre guionistas y no tener más estereotipos o poder criticar estos estereotipos, también es una manera que estamos haciendo en el cine para que las personas que miran a estas pelis cambian también su propia mirada sobre ellas. Entonces todo eso se queda muy necesario la formación de guionista, y por eso que también cuando hacemos un lab como este, estamos hablando sobre la narrativa, la estructura, la dramaturgia, pero también estamos hablando sobre esta perspectiva política y social que es muy importante, que el cine es muy responsable para nos traer referencia de lo que es sociedad y cómo estamos interagiendo con esta sociedad. Entonces, yo pienso que esto, y cuando hablamos sobre leyes como la cota de pantalla que tendremos en Brasil, también tendremos una lucha en común, yo pienso, en nuestros países, que es también contra la fuerza de Hollywood. Entonces, mucho de lo que tendremos en cuanto a cota de pantalla en Brasil es para garantizar que nuestros cines no pase solo pelis que vengan de Hollywood y que vengan de Estados Unidos. Sin la cota de pantalla, esta pelea entre lo que es el cine nacional y lo que es el cine americano aún ya se quedar más difícil de lo que ya es. Entonces, la cota de pantalla también garantiza para nuestra población que todo este lobby que tiene Hollywood puede ser más combatido por nuestras leyes. Justamente también le iba a preguntar eso a Joyce, que acaba de tocar ese tema, y es la de las políticas públicas comparado con Colombia, porque bueno, hemos notado en el podcast que hemos hecho entrevista con varios distribuidores y ellos me dicen que los directores se estrellan con ese obstáculo porque es como, bueno, se gasta un montón de energía haciendo una película y aparte se llega a la parte de la distribución y exhibición. Y es como, uy, fue pucha, o sea, en otros países pasa algo y es que de eso se encargan otras personas, pero aquí en Colombia es como que el realizador tiene que hacerlo todo. Entonces como que hacen la película y se piensa como que ya listo, pero no, resulta que comienza la otra carrera. Eso también pasa en Brasil y también quiero que Gustavo y Ana María nos comenten un poco esa experiencia, pero quiero comenzar contigo con el caso de que han notado comparando un poco Brasil y Colombia. Sí, esto también pasa en Brasil y yo pienso que después de la pandemia se quedó aún más difícil de hacer con que la distribución ocurra de una manera más efectiva. Tanto porque ahora estamos en una pelea con los streamings también, entonces tendremos una pelea con la distribución en la pantalla y también la distribución en los streamings, porque tendremos que ahora garantizar una cota de contenidos en los streamings que también sean del cine brasileño. Todo esto es un lobby muy grande porque es sobre presupuesto, es sobre todo que este cine hollywoodiano hace de plata en otros territorios. Y también la dificultad que tendremos para que los cines que no se quedan dentro de los centros comerciales, pero los cines que son de calles, que son de cine independiente, se quedan abiertos, porque la gran mayoría ha cerrado durante la pandemia. Muchas salas de cine han sido cerradas durante la pandemia en Brasil. Entonces estamos ahora, yo pienso que en movimiento de recuperación, y en este movimiento es garantizar que las salas de cine que hay hoy se mantengan abiertas, garantizar esta cota de pantalla, porque también tuvimos como a un año atrás la renovación de esta ley, y también garantizar que tendremos una cota de contenidos brasileños en los streamings. Esto está siendo muy difícil, porque el lobby es muy grande, muy grande. Entonces todo eso está afectando la parte de distribución
y principalmente para lo que son las producciones independientes. Porque tendremos también muy grandes estudios que a ellos circulan de una cierta manera, pero cuando hablamos del cine independiente, que es el más fuerte en nuestro país, entonces se queda con todas esas dificultades. Gustavo y Ana María, ustedes que están en esa etapa de perfeccionar sus películas, me imagino que obviamente ya han pensado en todo esto, ¿no? Sí, ¿qué problemas han visto en cuanto a la exhibición y distribución y cómo se piensan ya en sus proyectos terminados que se puede proyectar sus películas o en qué contextos? El tema de la distribución, no sé por qué todo el mundo quiere hablar de distribución. Yo creo que nosotros, o por lo menos como yo estoy viendo la distribución en este momento del proyecto, nosotros hicimos un taller que fue bien bonito, donde pensamos como el público, como que hicimos una tabla pensándonos qué público sería para nuestra película, ¿cierto? Que lo hicimos durante el laboratorio. Y a partir de pensarnos el público que queríamos para nuestro proyecto, también analizar los espacios donde quisiéramos estar con nuestros proyectos, ¿cierto? Por lo menos yo como realizadora tengo la particularidad, a mí me interesa mucho, de que mis películas no estén solamente circulando en un circuito de festivales tradicionales que es complicado ya llegar ahí, pero a mí también me interesa mucho el público que es de la comunidad, que vive en contextos rurales, entonces para eso yo pienso mucho sobre todo en la distribución en festivales comunitarios, muestras en las calles, cómo llegar también a esos espacios que no son salas propiamente, no son teatros, pero que sí está un público que puede ser muy cercana al público que yo quiero para mis trabajos. Entonces, creo que esa sería como la pregunta en términos de distribución, porque en Colombia no sé si hay el caso en Brasil, la verdad, pero en Colombia no hay una distribuidora específica que se piense en la distribución para películas afro, hechas por personas negras, cuando hablo de películas afro y películas indígenas, y no hay esa empresa distribuidora, ¿cierto? Hay unas empresas que tienen algunos enlaces, pero siento que es algo que está volviéndose la gran problemática, ¿cierto? Que hacemos las películas para quiénes, o cómo el público va a llegar, porque incluso yo estaba hablando con una gran directora ayer y ella me decía como que carajo, yo llevo trabajando 10 años en mi película, por fin salió, la estoy estrenando y la gente cree que los tengo que llevar para el cine y pagarle la boleta después de 10 años, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Creo que estamos, además de siendo realizadores, estamos en un proceso de formación de públicos, por lo menos eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces yo, ¿qué hago para formar públicos? Hago una muestra de cine afroindígena en mi territorio y así voy intentando hacer ese proceso de formar públicos, de que la gente se enamore con las historias que se narran a través del cine, yo creo que es como siempre la duda y la incertidumbre cuando uno está haciendo una película, incluso como que si será que hago esa película y quién la va a ver, porque es difícil como que esos circuitos de distribución, más allá de salir del festival o de cómo llegar también a las comunidades. Ya se habla de campañas de impacto, se hablan de un montón de otras cosas enlazadas también, que creo que esa es la manera como estamos intentando movernos, buscando las formas, pero no está siendo fácil. Distribución. Yo creo que en eso todos tenemos que seguir aprendiendo porque hay gente que la tiene muy clara, tiene un nivel de experticia interesante. Por ejemplo, en la isla, los hermanos Robinson de Native Films, los fundadores, ellos se han dado tan duro contra la pared de exhibir
que cada vez que regresan a la isla cuentan la anécdota. Entonces como alguien se atrevió, pasó esto, es como ir, caminante no hay camino, hay que abrirlo. Es la forma como ellos han ido abriendo paso para poder ser algo visible. Yo creo que eso se podría hasta estudiar. Deberíamos estudiar, así como estudiamos cómo hacer cine, deberíamos estudiar cómo hacer que ese cine sea visible. Eso no es tan gratuito, es complejo. Yo he escuchado productores, realizadores que hablan sobre la ley de cine y todo el marco de referente con una propiedad increíble. ¿A qué horas se dedican a hacer todo eso? Eso hay que estudiarlo. Ayer el moderador David Hernández en el conversatorio Compartir las pantallas, cine autoafirmativo y poder colectivo. Yo creo que ellos decían algo que me parece muy clave, yo creo que ellos lo están haciendo, y es hacernos público a las malas, es decir, compartir nuestro material entre festivales es la única manera que yo vea el trabajo del maestro Amado es que él lo cuele en un festival. A duras penas yo lo conseguiré en ninguna parte. De esa manera yo me voy con un nuevo imaginario de este grupo étnico, cómo progresa en lo audiovisual. Eso me parece clave. Nosotros en San Andrés, como somos el Caribe norte de Colombia, el Caribe menos colombiano de todo Colombia, nosotros tenemos muchos lazos con todo el Caribe de ahí para arriba. De hecho, nosotros estamos a nada, a ir en bote de Nicaragua. Nosotros estamos en la plataforma continental de Nicaragua. Para nosotros es más sencillo movernos hacia arriba que llegar hasta acá. Literalmente. Está más cerca de Nicaragua que a Colombia, incluso. Totalmente. Si voy a Jamaica, esta mañana en el hotel me encontré a alguien de Saint Lucia, hablando un criol como el de nosotros. Para mí es más fácil comunicarme con él que decir, hacemos un favor, haceme la habitación, yo quiero pan. Es más sencillo mirar hacia arriba. En síntesis, hay que aprender y estudiar cómo distribuir y colarnos a las malas. Y por eso también la importancia de estos espacios y de este festival, porque, por ejemplo, este festival firmó una carta de paridad, ¿no? Creo que es el único en Colombia que lo ha hecho. Entonces también la importancia de que ustedes puedan estar en este festival. No sé, ¿ustedes qué piensan de eso y cómo ha sido ya aterrizándolo también al festival, su experiencia aquí? ¿Qué han visto del festival? Bueno, es la versión 17, pero ven un festival maduro. Se está hablando de lo que se tiene que hablar. ¿Cómo ven el Festival Internacional de Cine de Cali y la experiencia de ustedes con el festival? Yo pienso que este lugar de la paridad es muy importante y también todo que está siendo pensado con una curaduría de vanguardias afros, vanguardias de cine indígena, y como es una responsabilidad también de los festivales que hagan con que los filmes étnicos afros e indígenas se queden en la programación. En el primer momento en Brasil también tuvimos como curadorías que estaban apartando también el cinema negro, el cinema indígena, lo que son las muestras más competitivas, con un trabajo que también se quedando dentro de APAN. Empezamos también a decir por qué, o qué es la intención. Sí, es importante que tendremos una muestra que nosotros podemos mirar o que está siendo pensado por el cine étnico, pero también es importante que este cine haga parte de todo que tiene en las muestras competitivas también. Entonces, yo pienso que acá en el festival estoy mirando las dos cosas. Estoy mirando cómo tiene una curaduría que quiere traer para la audiencia o qué está siendo hecho con estas miradas, con estos cines étnicos, y también tendré
peles que están en la parte de largo, en la parte de las muestras competitivas también, y yo pienso que esta es una responsabilidad muy importante que los festivales y los curadores y programadores de cine tienen que ver también con una responsabilidad que ellos tienen para que estas peles también circulen, también sean distribuidas. Porque los espacios de los festivales y los espacios de las muestras son muy importantes para que todos los realizadores y realizadoras también se queden poniendo en la pantalla y hablando con la audiencia y recibiendo también un feedback de esa audiencia sobre lo que está siendo hecho y lo que está siendo pensado, ¿sí? Y cuando pienso en este lugar de la paridad y la paridad de género también, la paridad de género, yo pienso que también aún necesitamos hacer eso, porque si no, muchas veces va a ser, y es muy común, que va para festivales donde solo hay peles de hombres y hombres blancos de sus territorios y tú no tienes otras miradas, ¿sí? Entonces es muy bueno también se quedar en un festival donde estoy viendo que toda la dirección tiene una responsabilidad que es social, que es con su sociedad, que es con su audiencia, para que también la audiencia se quede provocada a asistir a otras miradas y miradas que no sean hegemónicas también. Pues yo siento que es muy importante, ¿no? Como que se firme y espero que más festivales se unan a eso de paridad, porque pues ya estamos en el 2025, ¿no? Entonces toca pensar cómo establecemos más como unos sistemas de paridad, pero no solamente, creo que me uno a la respuesta de Joyce, no solamente de género, ¿cierto? Sino yéndonos también a todo tipo de formas, ¿cierto? Y de diversidades. Y creo que en ese sentido yo me he sorprendido, como sobre todo pues de que hayan dos directores, que haya un director hombre, que esté Yerili Polanco, que es una directora afro, que es una de las grandes productoras de cine de este país, que yo sé que ha sido una insistencia muy grande de su movimiento para organizar esta paridad, y creo que es muy bello. Pues yo le decía incluso ayer a Yerili que me parecía muy impresionante como ella con su cuento de paridad y directoras mujeres, que si tú le ves del Instagram a Yerili es como de directoras mujeres aquí, directora mujer allá, y viva las directoras mujeres, esté logrando hacer eso en su ciudad, que a veces uno no dimensiona como lo poderoso, porque nosotros nos hemos reunido a conversar tranquilamente y ella me asesora muchos proyectos y yo le llamo llorando y le digo, Jerry, necesito esto y todo, bueno. Pero como que uno no dimensiona hasta llegar aquí en Cali, y en eso como que felicito mucho a la ciudad, ¿cierto? Como que hay muchas cosas que faltan por agregar y trabajar, como en todos los lugares, todos los festivales, en todos los espacios, pero yo sí me he sentido en este espacio bastante acogida, como por la gente, escuchar salas bullosas. A mí me gusta porque pues nosotros en San Andrés vemos película bullosa también, la gente habla, no es como esa rectitud europea de que el cine tiene que ser solo en silencio y que no puede ser también un rumor, como esa manera que se han tomado ustedes. Siento que además de ser un festival internacional de cine, sigue siendo muy local, como se siente mucho el alma del caleño y el orgullo del caleño por su ciudad, como de establecerse, decir, tenemos la cinemateca más antigua del país, entonces la vamos a poner de póster y vamos a pues a hacerle un homenaje a nuestra cinemateca, a nuestros espacios donde proyectamos, vamos a hacer que haya mitad de las producciones sean de mujeres. Creo que es para aprender, como que esto es un estudio de caso
que necesitan ver todos los directores y productores de cine, tanto en Colombia, pues, y de festivales de cine, tanto en Colombia como en el mundo, porque toca, pues es que ya no, yo siento que estamos en un 2025 donde, por lo menos si hacemos cine, una industria del cine, la industria del cine a mí me parece súper culta, pues un cineasta, un realizador que hace cine, es sobre todo una persona que consume muchísima cultura y que está en un montón de vainas y que entiende y que analiza y que te hablan de contextos y que te hablan del cine ruso y que te hablan del cine italiano y te hablan del cine francés y un montón, cine y este plano y que el ojo, que el dientecito. De Glauber Rocha también, a propósito. Eso, como que, y todo es un concepto, ¿cierto? Se vuelve una vaina muy del lenguaje. Entonces yo digo, si nosotros que somos realizadores de cine somos tan inteligentes, tan cultos, tan educados, tan avanzados, ¿por qué no pensamos que nuestros festivales y nuestras narrativas tienen que estar al nivel del avance intelectual actual? Que es pensarnos el mundo desde donde estamos, ¿cierto? Y hablo como de esa necesidad de que hay que decolonizar todo. Y la decolonización no es un tema solo de los negros y de los indígenas y de las maricas. Es un tema de que nosotros aquí, como realizadores colombianos, todos o de Colombia, de esta tierra, de este país, de países, cómo vamos a hacer festivales diferentes, festivales que sean nuestros, que se parezcan a lo que somos, a las formas como vivimos, y no se parezcan tanto a esa vaina. Y a mí me ha gustado eso, como que Cali tiene esa vaina que le puso su estilo y se siente mucho. Y eso me parece bonito. Y qué bonitas esas palabras, la verdad. Ana María, Gustavo. Pues el Festival de Cali yo lo veo muy maduro. Por supuesto que sé que existe hace muchos años, hasta ahora tengo... Es más, me pregunto cómo es que cómo no vine antes. Porque francamente está interesante, arranca por lo alto con el estreno de Llueve sobre Babel. Es un festival que afortunadamente ustedes tienen un aval muy político, ¿no? Detrás de esto siempre hay un lagarto detrás. Qué bien que lo tienen, porque en San Andrés no es así. Tendrían que morir muchos políticos para que se nos apoyara en esto. Es un festival maduro que hay que imitar. Sobre eso nosotros mirando desde la insularidad, me parece genial. Nosotros tenemos un proceso estudiantil que se llama 72 horas de Encarte Isleño y lo hacemos hace 17 años. Es un intercolegiado, invitamos a los jóvenes a escribir guiones, nosotros hacemos la tutoría de todo y los capacitamos 3 meses y en 72 horas tienen que hacer un corto. Y 17 años lo hemos hecho porque somos unos necios. A nosotros nadie nos dice que hagamos eso. Y no hay nada culturalmente en la isla que nos diga háganlo. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Desde la parte estatal, eso es un desastre. Desastre. Está hecho para que no funcione nada que no sea lo que está en su periferia de influencia y corrupción. Me gusta mucho el festival. Aquí hay que volver. Tener gente de la isla y más raizales, ¿no? Es todo un gusto aquí en el festival. Y bueno, por temas de tiempo obviamente pues me toca despedir. Espero que esta conversación pues les sirva también a los oyentes para que se enteren un poco de lo que ha venido pasando en el festival. Obviamente ustedes van a escuchar esto ya cuando el festival se terminó, pero ¿qué viene de aquí al final del festival? ¿Ustedes tienen alguna actividad? ¿Qué actividades están pendientes, mejor dicho? Teniendo en cuenta que hoy estamos a jueves, del día de semana del festival, ¿no? Pero bueno. Los primeros días vinimos más como a conocer el festival, pero hoy ya sí entramos nosotros en agenda propia y va a haber una conferencia, no sé si Joyce va a hablar hoy también, que creo que es muy importante escuchar a nuestros invitados y nuestros tutores que vinieron de Brasil, que son personas con mucha experiencia, y que no tenemos la oportunidad todos los días de tener esa comunicación. Y creo el viernes también viene Vanguardias Afro, y Vanguardias Indígenas,
que para mí esa es la mayor invitación, que vayamos a los espacios de vanguardias afroindígenas, que son curadas por realizadoras tanto afro como indígenas, y tienen una curaduría muy bella. Como yo estuve en un conversatorio ayer sobre esa curaduría y creo que vale mucho la pena ir a esos espacios. Y el cóctel, gente, nos vemos en el cóctel también. Ana María, y por último, perdón, un mensaje final para la gente, para los televidentes oyentes y también para la gente que de pronto nos va a ver en otras ciudades, un mensaje final para los que de pronto se quieran meter más como en este otro cine que de pronto no es tan popular, no está en Netflix, no está en estas plataformas, pero que está ahí también para que la gente pueda enterarse, ¿no? de otros tipos de comunidades, otro tipo de países incluso, ¿no? Pues el mensaje que yo le daría para los oyentes o las personas que están interesadas en consumir más cine afro e indígena o cine desde los territorios, desde las comunidades, es sobre todo que vengan a los espacios, que aprovechen, que la mayoría de los eventos aquí son eventos gratuitos, que aprovechen, tomen el mío, tomen el Uber, el transporte, la bicicleta y lleguen, porque es muy importante tenernos, como encontrarnos físicamente, que aprovechen los directores, todo esto, que es una gran oportunidad, y sobre todo que empiecen a mirar los trabajos que consumen desde una perspectiva más crítica, que no solamente se quedan como con lo que consumen normalmente en el Netflix, sino que empiecen a ver todo desde una mirada más crítica, como desde la posición, si fuera yo en la pantalla me gustaría verme así, como cosas sencillas, empezar a tener una mirada más crítica y más amigable con otras realidades que no son las propias, porque a la final es el sentir humano. Entonces, y en nuestras películas van a encontrar de todo, pues no es como que por ser indígenas o afros, nosotros hablamos de todo, hablamos de la guerra, hablamos del amor, hablamos de la tristeza, de la melancolía, de la felicidad, ¿cierto? Se está estrenando una película que para mí es muy importante, que se llama Danza de las Luciérnagas, que es la historia de una travesti negra que va para Marte, a una expedición en Marte, y creo que son cosas, ustedes han escuchado una travesti negra que se va para Marte, entonces vengan a ver eso porque es bien bonito, como que hay historias que te van a conmover, no solamente porque somos negros indígenas, sino porque son conmovedoras, que son cosas humanas, sentires humanos. Perfecto, muchas gracias Ana María. Bueno, Gustavo, también lo mismo, mensaje final y también si querés complementar con la programación del festival, lo que viene. Bueno, a nosotros nos toca con nuestras tutoras, venimos trabajando los últimos 2 meses en tutorías virtuales. Esa es la presencial, la prueba de fuego. La idea de ellas es que nuestros guiones queden prestos para ser rodados. Listos, última revisión final. Esa es la idea. Hay que aprovechar todo ese conocimiento que ellas tienen, porque lo tienen de verdad, retroalimentar nuestras ideas y seguir escribiendo. Eso falta con respecto a lo que vinimos a Cali, eso hay que hacerlo. Y con respecto a, hombre, caleños, ustedes tienen un festival hermoso. Con respecto a lo que se consume normal, Netflix, el cine de Hollywood, cine de puño y patada, como yo lo llamo, eso no está mal, pero ese no es el cine que lo representa. Son historias, por muy universales que lo muestren, son historias universales desde el punto de vista de ellos. Y nosotros, desde acá, Cono Sur, no narramos así. Entonces, la única forma de saber que en realidad nuestro cine es diferente, aparte del área técnica, que en eso sí me parece que hay que seguir ahondando, la calidad de las historias nuestras son nuestras, es nuestra visión. Yo insisto a manera de broma exagerada, de que Hollywood está en crisis de ideas 1 año después de fundada. El resto de las ideas deben estar en otra parte. A mí me encanta el cine francés. Son diferentes, se atreven a otras cosas. Caleños, el Festival de Cine de ustedes, hay que apoyarlo. Incluso por necedad, péguese la rodadita. Muchas gracias Gustavo por esas palabras. Bueno, despedir con Joyce.
De verdad, una invitada de mucho prestigio aquí en el festival. Bueno, tenía una pregunta para vos aquí y era películas de pronto que nos puedas recomendar. Yo pienso que voy a recomendar algunas películas que son de cine negro brasileño, Sí, claro. que son muy buenas. Tendremos una productora que se formó como a 15 años atrás, que es de un grupo de jóvenes personas negras que hasta hoy están trabajando mucho y tienen dos pelis que son muy buenas, que se llaman Marte 1. Es una de las pelis que en Brasil ha sido la indicada para Oscar, es la lista que nosotros enviamos como 2 años atrás. Y el otro es como El día que te conocí, que también es como una comedia romántica, pero también tiene el tema de la salud mental como una parte de todo este contexto. Voy a dejar estas dos pelis que son de dos realizadores que a mí me gustan mucho, que es Gabriel Martins y André Novaes. Todas las otras pelis que ellos han hecho son muy buenas también. Y sí, yo me quedé acá en un festival muy maduro con una programación que es muy diversa, y esto me gusta también porque tú tienes tiempo para ver los cortos, los largos, y también ver las charlas y los debates. Entonces estoy muy feliz por me quedé acá en la primera vez y también muy impresionada con la manera como tiene mucha audiencia. Yo pienso que Ana María está hablando sobre la formación de público, y los espacios de festival y de muestras son esenciales para que nosotros para que tenga público, para que el público pueda se quedar con otras miradas de cine que no sean solo los cines comerciales, pero también el cine independiente. Entonces, acá, Mostrémoslo por ahí. Sí. es muy lindo. Entonces acá me quedé con este festival que quiere provocar su audiencia a mirar otras pelis de otros lugares con diferentes perfiles de realizadoras. Entonces esto es muy bonito y yo pienso que estás muy maduro porque también hay esta misión, a este objetivo. Esto no es muy simple, muy sencillo de se construir. La fuerza de la curaduría, la fuerza también de su audiencia y formación de público es muy bonito. Joyce, por último, también redes sociales para que la gente de pronto esté más enterada de lo que ustedes hacen, y también si tienen, bueno, obviamente tienen página web, ¿no? Entonces, como todos esos datos para que la gente esté un poco más enterada. Bien, yo voy a dejar de mi productora, que es Oxalá H Producciones. Entonces, Oxalá Produções en portugués, produções. Igual ahí abajito yo creo que va a salir también la... Sí. Exactamente, para que la puedan escribir. Muchas gracias. Bueno, y ustedes también al final, no sé si quieren decir alguna página web o alguna red social que quieran de sus productoras. Este es el momento como para que quieran dar algún red social o alguna... Pues sería @Transatlánticas, Estudio Creativo, y también pues sigan las redes de APAN, en Manos Visibles, y todas esas redes que son bien importantes. En YouTube tenemos Native Films, ahí están los teaser y muestras de lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Gracias. Bueno, revolucionando historias del cine étnico, corazonando historias, esto fue el primer episodio de Oiga Ve aquí en el Festival Internacional de Cine de Cali, con Ana María, con Gustavo, con Joyce, invitados de lujo. Y nada, mi nombre es Víctor Hugo León y esto fue un episodio más de Oiga Vea Podcast. Nos vemos y nos escuchamos pronto.